Muy bien, pues vamos a empezar la sesión de hoy, la séptima sesión, con la que precede un poco a la que, bueno, en rigor tampoco será la última, porque hay una sesión, como sabéis, los que estáis inscritos, más orientada a hablar de los proyectos concretos, para la inmensa mayoría de esos, de ellos, ¿no? Los que están bueno, pues ya pasándonos información. Hay alguna excepción, alguno que tiene pues más en estos momentos necesidad de mantenerlo en privacidad, entonces veremos, seguramente hablemos más en términos generales, pero esta sesión de hoy, bueno, nos volvemos a encontrar los dos después de, ¿no?, que habíamos hecho las dos anteriores. Las habíamos hecho tú desde Sevilla, la anterior. Pero la anterior la hice solo porque no pudimos grabarla. Vale, es verdad, exacto. Así que, bueno, nos hemos turnado uno a uno y ahora seguimos en conjunto, que siempre es más divertido. Entonces la proponíamos para, en algunos casos va a haber más vasos comunicantes o más puntos de contacto con lo que hicimos en la primera sesión, cuando hablábamos pues de la cultura de Internet en un sentido amplio, ¿no?, cómo había influido, y el paso que queríamos dar hoy era incidiendo en temas que pueden ser una ampliación de aquellos según se mire, pero que en otros casos son nuevos, no los habíamos tocado como tales, y incluso alguno que veremos más adelante, como el tema del crowdfunding o del diseño, digamos, con prototipado digital, son importantes porque han salido ya en otras sesiones, pero también porque los hemos mencionado en vuestros proyectos, en las tutorías. Entonces, bueno, queríamos empezar con un vídeo que a lo mejor conocéis, pero que nos parecía un buen arranque para el primer tema de la sesión de hoy, que tiene que ver con la memética, o con las ideas como virus, o con la capacidad que tiene la red y la cultura digital de crear cosas pegajosas, ¿no?, conceptos, movimientos y historias pegajosas. ¿Le damos directamente a play o quieres añadir algo sobre eso? No, simplemente que vamos a ver el vídeo y os voy a pedir que nos deis feedback de cómo se oye el audio, ¿vale? Y en la lista, todo lo que estéis viendo, por favor, estéis logueados o no, pues nos decís si se escucha bien o no, ¿vale? Venga, dale. Bueno, la historia que está detrás del vídeo es que esta persona va de viaje después de abandonar su trabajo en el que era exitoso,
y realiza un vídeo en el que hace un pequeño baile bastante absurdo, y 2 años después de subir ese vídeo, simplemente porque lo compartía con sus familiares y amigos, el vídeo se convierte en un hit en YouTube. Tanto que una compañía le propone volver a repetir un vídeo, que es este vídeo que estamos viendo, en un viaje de unos 14 meses, para que pase el tiempo con toda esta gente que se encuentra, y evidentemente repitiendo exactamente este mismo meme, como decía Enrique antes. Lo que queremos dar a entender es que el mundo está tan globalizado que a nadie le extraña que una persona de Australia esté dando vueltas por el mundo bailando, salgan sus vídeos y todo el mundo baile con él, en cualquier espacio público, con cualquier gente, etcétera. Con lo cual da un poco la profundidad del cambio que han producido los medios en los contextos urbanos y ciudadanos. Si nos fijamos, todo está construido, muy pocas imágenes son en la naturaleza. Sí, yo veo, ¿no?, cuando lo ha recuperado, cuando lo ha rescatado pues eso, de los archivos donde hacía tiempo que gira, porque es relativamente antiguo el vídeo, ¿no?, por lo menos para los tiempos de internet. Yo creo que es muy interesante que hable de metafórica también, o sea, están sucediendo una serie de cosas, unas expectativas generadas a medida que el viaje avanza, una capacidad de transmitir digitalmente una historia muy sencilla, pero que bueno, con una facilidad de elementos, ¿no?, y de medios brutal. Y en este caso, bueno, hay una música, hay unos emplazamientos que visualmente ya te explican muchas cosas. Se está produciendo, pues no sé, esa fusión un poco entre lo digital y lo global, ¿no?, en un sentido de hasta qué punto el mundo se ha hecho pequeño, y ideas contagiosas como esta, ¿no?, producen el fenómeno ese de ¿por qué no lo pensé yo antes? Eso sería una de esas reflexiones que a veces o a quién se le habrá ocurrido tantas veces, que esa es otra, y no lo ha sabido llevar a cabo. Pues eso, tiene como ese valor metafórico, ¿no?, tiene ese valor de lo que va o toca varios temas de los que queremos plantear hoy. Entonces, si seguimos un poquito, ahí tenéis un poco la historia, el link a más información, pero lo que hoy queríamos trabajar era cómo pues esa capacidad, ¿no?, de comunicarse con mucha proximidad, de manera casi lírica, de transmitir pues valores, transmitir acciones y llevarlas a cabo, están muchas veces pues en conjunción entre la capa más informacional y las herramientas digitales y el espacio público. Da un momento. Nos pasamos directamente a lo que es el meme, y lo estabas explicando qué era. Sí, empezaba un poco a explicar que el meme o la memética proviene de unas teorías o de incluso un ámbito que fusiona la parte más de la genética con la de el mundo de las ideas o la psicológica, en el sentido de que se plantea la evolución de las ideas en cierto sentido desde lo que sería un equivalente a la evolución natural de las especies, o sea, por eliminación y por perfeccionamiento, y al mismo tiempo incorpora un poco el concepto de la idea como virus. Entonces la memética pasa a ser pues un campo para estudiar, y el meme pasa a ser el fenómeno a estudiar de cómo las ideas, los conceptos, desde un chiste hasta lo que estamos habituados a ver en las cadenas de correos electrónicos, que eso ya es 100% de nuestra cultura digital, hasta un montón de fenómenos, y el vídeo de Dónde está mal pasaría a tener relación con eso. Pues las ideas se contagian, las ideas en base a veces a pocas variaciones, o si son variaciones son para mejorarlas, como cuando se hace más fuerte un virus. A medida que van añadiendo capas, pues va pasando por usuarios, se van haciendo más fuertes algunas de ellas, y ahí podemos, y la memética es muy amplia en el sentido de que va desde movimientos culturales hasta ideas políticas, pasando por todo tipo de fenómenos. Entonces, en este entorno de red digital, y yo creo que extrapolándolo incluso a la vida en la ciudad y al intercambio de conocimiento, ahí lo que es el ejemplo de ahora también a Paco le parecía como
muy interesante, sobre todo también por filiaciones y por fan. Totalmente. Por fan transmedia. Era el 1.41 más o menos, ¿no? Sí. De tiempo. ¿Lo seleccionas tú? Esto que me he encontrado en la navegación buscando las cosas es la siguiente historia. U2 en el 80 hace una canción que es New Year's Day y la hace pensando en el tiempo de cambio que se da en Polonia con Solidaridad y Lech Walesa. Eso es a principios de los 80. En los 90, en una gira, resulta que se suspende el concierto que se iba a dar en Polonia porque, como ha pasado ahora en los países árabes, de repente todo ese cambio se produce de golpe y no había manera de poner en marcha el concierto en esa época. Entonces hay una persona que es fan de U2 y que se dedica simplemente a recordar momentos a recordar el momento en un estadio, me parece que en Alemania era, en el que rememoraron el no haber podido hacer el concierto y tocando esa canción. Bueno, pues esta persona durante 20 años se dedica a montar vía redes lo que ocurre en este concierto, que es que con la bandera polaca pues el estadio se vista de rojo en medio y a los lados del color blanco. Es decir, solo ha sido una persona a través del correo electrónico y pasando la idea. O sea, el hecho no es que sea una sola persona, sino que la idea era tan memética, es decir, por oponernos un poco a este tema de lo viral y el anuncio y toda esta historia que nos venden los market media, pues preferimos cogernos este tema que es cómo las ideas van pasando de una cabeza a otra, cómo se va compartiendo y cómo es posible que una idea que simplemente reproduce tan sencillamente la bandera en un escenario consiga que 80.000 personas jueguen, ¿no? Eso. El texto de los de la gira es que se quedaron con la boca abierta, porque además no lo sabían. ¿Quién habla polaco? Sí, no se lo veían venir, ¿no? No se lo veían venir. Entonces, los dos ejemplos que hemos colocado tienen que ver mucho con esta idea de la reproductibilidad, y es como el Parking Day simplemente es el diseñar una red urbana do it yourself, por así decirlo. ¿Qué es lo relevante? Es un evento que se reproduce a lo largo del tiempo, pero que va siendo como un meme, es decir, conforme se hace una actuación, las personas que lo ven, que espero que la imagen salga ahora en un segundito, se quedan con ganas de reproducirla y comentan las ideas que hay detrás de esto y las transmiten, de manera que ese tipo de acción actúa como un meme. Estamos viendo que de la cultura digital, del meme, del correo electrónico repetido, del chiste recontado, del enlace compartido, tenemos ejemplos de como puede ser el Parking Day o el otro que hemos puesto, que por cuestiones de tiempo comentaremos al final o lo comentaremos en los comentarios. Se van reproduciendo y se van ensanchando en este tipo de acciones urbanas. Aquí las veis. O sea, están ocupando el espacio público y lo están mostrando de una manera en la que es fácilmente replicable. En la comunicación, digamos, pues ya no verbal o incluso escrita de todos estos elementos hay varios componentes importantes o interesantes para ver hasta qué punto pues esta manera de hacer. Voy a intentar que se vean un poco mejor las imágenes. Creo que ahora nos podemos navegar de otra manera, pero fijaros un poco en los elementos que están utilizando en alguna de las sesiones que hemos estado comentando, en alguna de las tutorías con vuestros proyectos y con la posibilidad de hacerlos más virales, de llevar un poco la comunicación sobre lo que plantean desde el espacio público y de nuevo hacia la red, buscando esa retroalimentación. Pues comentábamos elementos de este estilo, ¿no? De cómo puede ser interesante que una pancarta, no tiene por qué ser, aunque nos parece muy interesante lo rico en matices que tiene esto, pero no tiene por qué ser algo tan complejo, y tocar un poco el mobiliario público
con incluso explicar, y aquí faltan un poco elementos que se pueden añadir, ¿no? Para comunicar mejor todavía qué se está reivindicando, qué es lo que se quiere mejorar, cuál es el motivo, pues incluso festivo de esa iniciativa. Se den cuenta transeúntes, pero se den cuenta también bueno, personas que luego pueden tener un rol activo, ¿no? Que no son solo meros espectadores, que pueden llegar a implicarse. Entonces este ejemplo nos parecía muy chulo por eso. Y luego había otro que, bueno, si quieres comentarlo tú, lo abro por aquí. Sí, es prácticamente esto mismo, pero son imágenes bastante más conocidas de Nueva York. Estas imágenes que un poco es dar la fuente de todos estos proyectos. El proyecto de New York City Streets Renaissance, si lo he dicho bien, perfecto, si no, lo se veremos. puede leer aquí. Que es una iniciativa desde abajo, grassroots, como dicen los estadounidenses, en la que se hacen, por ejemplo, proyectos que participan del Open Planning Project o Top Open Planning Project, de manera que las actuaciones estas que hemos visto de fotos en las que de repente Nueva York se ve conquistada por una playa o por algo mucho más espectacular, mucho más allá que las acciones del breakout, ¿no? Recuerdo una que es justo en el centro de una calle muy famosa de Nueva York, ahora no recuerdo el nombre, en la que se ve, por cierto, no hemos colocado estas imágenes porque no podríamos, en la que, bueno, aquí vemos la simulación y un poco lo que es el proyecto, y retomo un poco con los proyectos que estamos tutorizando. Cuando decimos que diseñéis, y a veces decimos que utilicen también elementos gráficos o elementos un poco de ideación, ¿no? Es un poco de collage como pasa con todas estas imágenes, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si colocamos? Y no tiene por qué ser una edición de imagen perfecta. No, exacto. El poder transmitir el esquema, el concepto básico, ya la mera alteración de esa imagen, de esa fotografía, pues ya sea digitalmente o con elementos físicos, ¿no? Yo creo que tiene ese potencial de obligarte a imaginar, ¿no? De pensar en clave de, bueno, ¿y si, no? ¿Qué pasaría si? O qué pinta tendría, y en ese juego puede entrar mucha más gente, ¿no? Puede hacerse de manera compartida como es en el caso de este ejemplo. Entonces, estoy recordando los dos proyectos que tenemos bastante similares, uno que es el de los rótulos de Madrid y el de una estudiante de Galicia, en la que podrían formular esto prácticamente de manera muy similar para poder transmitir el proyecto a otros compañeros y un poco enseñarlo en sus blogs que hayan montado y demás. Sí, no, en el caso de Jaime, por ejemplo, una de las cosas que, bueno, ya con el detalle del proyecto podemos hablar más, pero que creo que tendría ese potencial es eso, ¿no? Precisamente poder rotular donde ya no se rotula y hacerlo virtualmente. Entonces te estás de alguna manera metiendo en el juego de dar una vuelta más a no solo rescatar los rótulos o las tipografías urbanas, sino volverlas a restaurar, digamos, por lo menos en lo digital, ¿no? Entonces ahí hay un juego que se abre, yo creo, interesante, que tiene mucho que ver con esta manera un poco de trabajar la clave, en clave memética, ¿no? O sea, hasta qué punto luego jugar con eso comunicativamente puede dar mucho de sí. Siguiente concepto. Transmedia. La foto que vemos aquí, bueno, en rigor te habla de muchos soportes, a lo mejor no sería la más indicada, pero cuesta encontrar una que sea de lo que hace precisamente que una historia se pueda explicar de muchas maneras, con muchos formatos. Entonces aquí lo que hemos recuperado un poco son diferentes máquinas, podría haber una videocámara también, pero en cuestión, ¿no? El concepto que nos parece aquí muy importante para explicar, que conecta con lo anterior, ¿no? Para explicar historias de una manera pegajosa, entre comillas, es cómo se explican, ¿no? Entonces, el poder hacerlo con variedad de registros o abrirlo a más personas para que incorporen su visión, ¿no? En poder, por ejemplo, tener un colectivo, una asociación de vecinos y saber que tienen ganas de explicar su historia de la ciudad, tienen ganas incluso de hacerlo, pues, a otras generaciones, hay un potencial ahí de material educativo,
pues bueno, cada uno lo tendría que hacer idealmente con el medio que se sienta más cómodo, ¿no? Y va a haber muchos que puedan optar por, mira, no coger ni una cámara de vídeo ni preocuparse casi de nada técnico, y en cambio los tienes ahí delante del micrófono, solo bueno, con pedírselo, ¿no? Y eso ya pasa a ser un podcast o pasa a ser una grabación en audio que luego puedes complementar con las fotos, y ahí sí que puede haber entrado alguien a pasarte su álbum fotográfico donde ¿no? Veía el barrio con sus ojos. Entonces, eso es un poco lo que sería explicar las cosas en clave de transmedia, ¿no? O una manera de explicarlo. También por agregar así, tiene que ver un poco con el primer vídeo que hemos puesto. Es decir, nos hemos visto en esta tesitura de que muchas veces nos encajaban los ejemplos en varios de las etiquetas. Yo creo que si el año que viene repitiéramos, poníamos los ejemplos y luego le poníamos las etiquetas debajo, vale, sí. y quedaban mejor. Al revés. Bueno, y el tema es que no solamente son de medios tecnológicos, sino que también es de cómo eso el concepto de la historia pegajosa que habla Enric, ¿no? Cómo eso se va difundiendo no solamente en un determinado sector social o un determinado sector de edad, sino que ese valor de lo transmedia es que pasa las barreras de unos a otros, y eso es muy... Tienes que quitar, ok. Y el primer ejemplo lo tiene aquí Enric, que lo ha puesto en el sí. archivo de compartir, y lo explica él, porque yo... Sí, The Yes Men es un proyecto de activismo bastante radical, que tiene pues desde haber podido suplantar webs con el aspecto y con las funcionalidades, ¿no? Replicándolas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, y una vez ahí subvertir el discurso, cambiar los párrafos, cambiar la línea de comunicación, hasta verse disfrazado de accionistas y no, más bien de empresarios en este caso creo que era de Enron, de una compañía energética norteamericana, y en una conferencia pues poder digamos ir poco a poco desvelando que lo que están explicando es una broma, pero lo hacen para poder criticar los modos de trabajar y las injusticias, sobre todo de muchas grandes corporaciones. Entonces, más que en el qué, o en ese mensaje, en el cómo, en la manera que tienen de saltar de plataformas. Y bueno, visitáis la web para un poco ilustrar el concepto de transmedia. Tienen desde lo más nuevo, que es un laboratorio a través del cual pues vinculan la parte más educativa o experimental con proyectos concretos, hasta lo que han sido pues sus bastante aclamados y en festivales de cine independiente pues premiados vídeos sobre cómo están intentando arreglar el mundo a través de esas acciones radicales, o por lo menos denunciar que no está funcionando como debiera, pasando por el libro, pasando por el videojuego, y ahí tienen todo un know-how muy grande de lo que en rigor es transmedia. Entonces, un poco si seguimos en clave de lo que es explicar las cosas y las historias que te pueden llegar por diferentes formatos. Había otro ejemplo, de paso ahora a ti la pelota, que es el de Walking Edit. Walking the Edit es un ejemplo que tocamos hace meses en Arquitectura en Beta de Ted y yo, pero que me parecía que tenía que ver con esto de la cultura digital y la cultura urbana. Muchos de los ejemplos que estamos tutorizando y de los proyectos que podrían participar en siguientes sesiones en siguientes, ¿cómo se diría? Siguientes experiencias de Urban Edu, nos comentan que cómo hay recorridos y cómo van a ser, y esto va por la gente del barrio San Feliu en Girona y más personas, de cómo hacer esas historias a lo largo del camino. Bueno, pues esto es una aplicación que, más que la aplicación, lo que quiero es que se queden con el concepto de que se puede coger un mapa, se puede hacer una ruta y en ella se pueden colgar los archivos para que en esa ruta se vea. Me viene a la cabeza directamente Maybe, como una manera muy sencilla de hacerlo. Bueno, comentamos. La aplicación es un poco atractiva simplemente porque va como poniendo spots
en el mapa de las historias que se graban en esa situación. Podríamos pensarlo en pasarlo a analógico, es decir, igual que hemos visto los códigos QR, ¿por qué no utilizar unas ciertas pegatinas, unos stickers que se dice en inglés, y ir marcando, como pasa con los ayuntamientos, lo que son las rutas, ¿no? Es decir, bueno, pues la ruta roja, recordando Ámsterdam, es la ruta de la prostitución, ¿no? La ruta verde es la ruta donde antes habían determinados especies de árboles en los parques y demás. Y un poco ese es el juego que queremos plantearos, como esto también es un juego, es decir, no es una app que digas tú me la voy a comprar mañana porque es necesaria, es que es un laboratorio, un experimento, un prototipo, como habíamos hablado con todos vosotros de lo que hay que hacer. Sí, sí, y tiene ese guiño hacia, pues eso, hacia explicar la misma historia, y ahí puede enriquecerse mucho también por el tema de la accesibilidad, un potencial enorme de ese enfoque hacia lo transmedia, es tener ciertos elementos que, bueno, porque unos en texto, otros en audio, otros en vídeo, se van retroalimentando. ¿Qué más? Vamos al tuyo, ¿no? Sí, bueno, ahí había una experiencia también bastante reciente, pero que me apetecía comentar en la sesión de hoy porque la veía muy conectada con toda la clave un poco de transmedia, sobre todo en cuanto a qué herramientas en concreto se utilizan en el espacio público, y es una actividad formativa. De hecho, hay un currículum aquí de una actividad como ya vimos en su primer día, más para provocar la reflexión, con estas capturas de ese artista que va pescando fotografías de Google Street View para, y perdonad el scroll que es un poco rápido, llevar un poco luego a los chavales a reflexionar sobre su propio entorno, que serían estas fotos, el camino que hacen o que pueden hacer para familiarizarse con Google Street View y moverse, pero el núcleo de la actividad es más el espacio público, comparándolo en cómo se utilizaban los nuevos medios y las herramientas en mayo del 68, las manifestaciones que hubo en París, bueno, las hubo en todo el mundo, pero poniendo un foco en un lugar concreto, pues que utilizaban. Entonces, un poco la doble capa aquí es esta actividad formativa, pensando en medios muy antiguos como, bueno, todavía de utilidad, pero que ya en aquel momento eran definitivos, como el megáfono, las pancartas que se pegan en la calle, los grafitis, bueno, los eslogans que pasaban directamente a reproducirse en el espacio público. Y imaginaos estos materiales un poco sacando a los chavales de 14, 15, 16 años a opinar sobre esos medios que no han utilizado, ni mucho menos de la misma manera. Y de hecho hablar sobre cómo ni siquiera en muchos casos se han manifestado por nada, ¿no? Entonces hay ese componente un poco de preguntarse por qué, o por qué se manifestarían si lo hicieran. La otra parte de la actividad es virtualmente llegar, por ejemplo, a encontrar esta fotografía esta escultura del león, pues a través de Google Street View también. Y luego el salto comparativo, pues a lo que fueron las manifestaciones en la Plaza Tahrir, en el Cairo, y cómo cambia el discurso mediático y los inputs y los outputs, ¿no? Un poco de quienes están ahí. Entonces, bueno, no deja de ser una actividad formativa, tratando de llevar a la reflexión sobre la actualidad, pero transmedia está ahí, está en las herramientas que utilizamos. Los eslóganes no han desaparecido, pero están en otros sitios, o están en más sitios, etcétera, etcétera, ¿no? A mí estos me parecían muy interesantes, porque hubo bastante difusión memética, de hecho, sobre cómo se estaban parodiando o cómo se estaban utilizando los social media, pues en el ámbito físico, ¿no? Nadie quería aceptar para aceptar hacer clic para aceptar esta llamada de amistad, o cómo ¿qué lenguaje estás utilizando cuando hablas de qué te estás apropiando para hablar de que quieres cargarte el sistema, ¿no? Pues controlar más, suprimir es algo que todos los chavales podían entender, y por eso está ahí. Bueno, no quiero entretenerme mucho más en el ejemplo, pero es de una actividad real que se enfocaba en transmedia desde el espacio público, ¿no? Y aquí vídeo, Smartbox, pero antes de darle al vídeo, que es bastante conocido, tendemos a quedarnos siempre con los mensajes que más se repiten. Entonces tenemos un hashtag que es muy parecido, incluso dudábamos cuál colocar porque era difícil decidirse. Bueno, el tema del flashmob, que es el vídeo que vamos a ver, que es uno de los más conocidos, que es Gran Central, la estación
congelada con la gente parada, muy famoso. Lo que esconde es un concepto más amplio, que es el de la masa inteligente. Sí, la masa que antes no podía coordinarse y que desconocía la información, ahora tiene acceso a esa información y puede coordinarse de una manera bastante sencilla, accesible y relativamente barata. Le damos al vídeo y mientras carga voy explicando. Entonces, ahora me acaba de quedar atrás si es O'Reilly o Reinhold, pero bueno. Reinhold, el que escribe el libro hace unos años y plantea todo esto, que cómo ha cambiado el comportamiento de la gente, que ya no es un comportamiento tan absolutamente predecible. Sí, eso lo vemos también, de nuevo, por retomar un poco la actualidad, en todas estas acciones de protesta, que si bien las redes sociales tecnológicas lo que ayudan es a difundir ese mensaje hacia afuera, también tenemos que entender que pequeñas tecnologías como los teléfonos móviles muy difundidos sirven para hacer ese tipo de coordinaciones. Pueden ser estudiantiles, pueden ser en cuanto ha ocurrido un atentado, y si no podemos recordar el caso de aquí de España hace unos años con el grave atentado en Madrid, con los trenes con bombas. Omito el resto de las palabras porque cada uno tiene su juicio y bueno, mejor que lo discutamos en vivo, no a través de una cámara. Y esto nos da nuevas maneras de coordinarnos, de reivindicar, de protestar. Y bueno, y sucede, y están ahí, en este caso con ese componente más de, yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Lo que comentas y en lo que incide más Reinhold, ¿no? De cuando es buscar el impacto por el impacto, acciones que son más gratuitas o más lúdicas, ¿no? Que demuestran esa capacidad del canal para generar nuevos contextos de movilización y de llamar la atención y de, bueno, coordinarse en definitiva. Y luego lo que son ya nuevos modos de reivindicar, ¿no? De tener un poco una posibilidad más, una herramienta más que una posibilidad más, tienes una nueva herramienta, un nuevo motivo para explicarte y expresarte en clave urbana. Entonces aquí vemos el caso de Bicicrítica en Madrid. Es una coincidencia organizada de bicicletas. ¿Eso es coincidencia organizada? No había pensado, que es una traducción buenísima, ¿no? Sí, coincidencia organizada. Exacto. Entonces lo que están aquí reclamando es usar la bicicleta como medio de transporte en el máximo de lugares posibles. La concentración pues, es a través de internet, pero también de otros medios, de telefonía móvil. El mensaje es muy claro, que tienes que llevar y que hay que hacer una vez allí. Y entonces un poco todo eso es una manera de explicar lo que es la cultura urbana influida por lo digital, porque están trabajando, ¿no? en consecuencia. El hecho de que se grabe este vídeo, y yo creo que esa es la parte de retroalimentación importante, el hecho de que se grabe este vídeo y se cuelgue en la red facilita el mensaje para futuros encuentros aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Entonces ahí está un poco, están interactuando los dos entornos en esa clave que decíamos, ¿no? Para mí también hay otro valor, que es que cuando se reúnen en la bicicrítica, es probable que ese diálogo acerca de el que haya ido en bici en la ciudad lo sabe, ¿no? Es decir, prácticamente cuando haces una ruta y la repites, sabes perfectamente dónde están todos los fallos y dónde están todos los peligros, porque te va un poco en ello la salud. Entonces, aunque sea el ejemplo negativo, yo creo que llega un momento en que te pones a hablar de cómo podrían ser las cosas, lo pones a compartir, lo pones a reunir, y evidentemente eso genera una potencia de pensamiento. Exacto. Que es a lo que se refiere también la Smart Mob, es decir, cómo todos juntos, compartiendo, podemos llegar a hacer más cosas de las que realmente como individuos o pequeños grupos, ¿no? Eso antes no se podía hacer, no podías tener un foro en el que coordinar a un precio asequible, a un valor asequible toda esta cantidad de gente, mientras que bici. Y el otro ejemplo, un poco rápido por la hora que es y el pequeño retraso que tuvimos, es la organización de estudiantes que se produjo en Chile para oponerse a la ley que se implanta. Es decir, es tan caso de estudio que lo podéis ver ahí, que está en la Wikipedia. Sí. Es decir, el artículo, ¿no? Es un artículo de la Wikipedia.
De forma que cuando estamos diciendo que todo esto nos abre posibilidades, hacer una pequeña reflexión de que hay que contraponerlo, ¿no? Es decir, el debate en Madrid sobre la bicicleta no se hubiese producido de la misma manera sin bicicrítica, pero la protesta de los estudiantes en contra del gobierno de Chile no se hubiese producido de la misma forma si no se autoorganiza, sin que hubiese un centro. Se me ocurre, por ejemplo, ahora el caso y lo buscáis vosotros, no los votes. Sí, claro, exacto. No hay una cabeza visible que tú digas es tal o X personas, sino que es un poco como la masa, ¿no? Bueno, un poco la masa es también la que en el siguiente concepto, que es un poco complementario de do it yourself, hazlo tú mismo, porque es una evolución de ese, que es hacerlo con otros, do it with others. Digamos que aquí nos parecía también una buena muestra de cómo están influyéndose referenciándose a veces o referenciándose unas a otras las iniciativas presenciales y las físicas, ¿no? Entonces, aquí hay como varios eventos o varias maneras de visualizar esto en cómo ha influido la red para que se produzca. Entonces, uno de los que nos parecía más interesante era espera que acabe de abrir los enlaces, era dale tú al primero y al segundo. Vale, era por ejemplo, todo el movimiento Maker que surge en torno a la revista Make en Estados Unidos, y tiene como, digamos, un punto de difusión muy físico, como puede ser una revista de trucos para hacer cosas, hacértelas tú mismo. Ahora parece que está dando un error por alguna cuestión en la página. Bueno, estamos en la página que toca, pero bueno, en cualquier caso podéis navegar la web, si no a través de... aquí estaría más la página de proyectos, pero se organiza una gran feria, que es la feria de los hacedores o de Makers Fair, que lo que consigue es reunir a mucha gente, y durante una serie de días en un espacio también público y con capacidad de probar, sobre todo de testear, de estas invenciones que a veces son muy artesanales, enseñarlas a medida que se van construyendo, pues tienen esa capacidad un poco para, como decíamos, activar todo el hacerlo con otras personas, el poder arremangarse y a medida que vas hablando, y ahí la idea de prototipado no es, digamos, exactamente la misma, pero bueno, puedes pensar, puedes preguntar, puedes un poco familiarizarte con lo que tú quieres hacer a través de que otras personas lo estén haciendo en directo delante de ti, ¿no? Ese sería un poco el primer ejemplo. El segundo un poco es cómo estos proyectos que se llaman inteligencia colectiva, que podéis ver en la barra de la derecha, que están situados en ciudades de Latinoamérica, afrontan compartiendo soluciones, compartiendo conocimiento, afrontan diferentes soluciones para diferentes espacios públicos y de ciudad. Para mí la diferencia con respecto al anterior que hablábamos de la masa, ¿no?, es que esto va un poco más allá y se concentra un poco en el conocimiento, ¿no? Es decir, nos organizamos, somos muchos, pero de repente ya empieza a haber gente que aporta a un repositorio común, mientras que en el anterior había como un objetivo común, que es ir a asistir a la estación central o ir a Casey Bici, etcétera. En este de repente empieza a ser todo como multinodal, ¿no? Es decir, una compostadora de palets, un macetero público, diferentes ciudades. Un poco es igual que en Make Projects, porque me imagino que te lo pregunto porque eres quien más lo conoce, que en función de las habilidades que tenga cada uno es lo que enseña, y comparte, y además, digamos, que hace, ¿no? Sí, bueno, tiene también, en el mejor de los casos, o cuando mejor se puede ver el impacto a nivel de educación que tiene esto, es cuando el que ha aprendido pues pasa a ser el que enseña, ¿no? Y ahí en sucesivos eventos, en nuevas ediciones, pues el espacio pasa a ofrecer al que llega que sea el que muestre lo que está haciendo. En el
caso de Off the Grid, yo lo he descubierto o he caído en la cuenta de que lo había visto hoy cuando repasábamos este link, porque no lo había visto en la sesión preparada, y era como, pues, estuve hace poco en Los Ángeles en un pequeño espacio donde había 4 de estas furgonetas que lo que hacen es llevar la comida, o sea, la idea es como bastante fácil de entender, y veis las fotos que ya lo acompañan mejor, pero allá donde creen que puede haber un grupo suficientemente nutrido de personas que disfrute de la variedad. Entonces son mercados móviles de comida, por lo menos en la que yo probé exquisita, o sea, hablo de proceso de tacos, de algo muy parecido a las tapas de aquí, o sea, pequeñas dosis, pequeñas raciones que, bueno, te invitan a ir cambiando, a ir probando en otro sitio. Entonces se genera en vez de una competencia insana, una complementariedad de gustos, de probar, esa idea del mercadillo, ¿no? Del mercado. Entonces revitaliza mucho el espacio público, y la parte que comentaba Paco, que me parecía, que ahora entiendo, ¿no? Que de repente he hecho la conexión, es que eran camiones totalmente llenos de pegatinas de social media, o sea, tenían la pegatina de la URL bien clara de donde estaba su grupo de Facebook, el Twitter donde podías seguir el itinerario que estaban haciendo, en aquel caso estaban en Los Ángeles, pero bueno, volvían a San Francisco, y de alguna manera todo el imaginario era también muy de cultura digital en la misma furgoneta, ¿no? ¿Pasamos a algún ejemplo más de esto, me parece? ¿O? Sí, pasamos al siguiente. Un poco por enganchar, selecciona una foto que más te parece. Por enganchar con este, o sea, hemos dicho que somos mucho y que somos masa, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que lo otro que se produce al mismo tiempo es que son encuentros efímeros. Es decir, cuando se reúnen esas furgonetas en un espacio determinado de la ciudad, o cuando nos reunimos para hacer la flash mob dentro de este pensamiento de masa, es efímero. Este es el proyecto de arquitectura en el que construyen la Wikiplaza, que en realidad es un espacio con una pequeña excusa y una dotación un poco tecnológica en cuanto a una cubierta, un asiento donde poner el streaming, etc. Pero lo relevante es que se intercambian conocimientos en ese espacio de manera efímera. Ellos lograron instalarla en París. Creo que Francesco está gritando, como puedo ver ahora mismo, Wikiplaza, porque él estuvo allí, y si no me equivoco, y si no, que me corrijan. Entonces vemos que no solamente son también reuniones en espacios públicos, sino que son modificaciones, ¿no? Las furgonetas que venden comida tienen una intención y tienen esa conexión, pero también podemos pensarlo en clave de intercambio público, o de un equipamiento que de repente dure nada más que 15 días y luego se va. Sí, es como ¿por qué tenemos que tener un teatro a lo mejor en cada ciudad si este teatro podría ir rodando de ciudad en ciudad? Yo creo que esa es una cuestión que de alguna manera habría que considerar cómo puede estarse fraguando para que luego se entienda como concepto, pero esa capacidad de hacer y desmontar e irse, ¿no? Que también está en el Burning Man, ¿no? En un festival que se organiza y se genera una ciudad que luego desaparece una vez ya el festival acabado, pero a la que llega el agua, la electricidad, comercios, y hablamos del Gran Cañón, ¿no? De Colorado, un sitio bastante duro, bastante desértico. Pues desde eso hasta un vehículo, hasta una instalación que te hace pensar o te hace comunicarte y luego desaparece. Creo que tiene mucho que ver también con las posibilidades de la red y cómo funciona la red, porque no nos engañemos, está llena de espacios que han utilizado mucha gente durante un momento dado. Siempre se habla de la Wikipedia, pero eso es un ejemplo de lo que sigue funcionando. Pero cuántas cosas, bueno, cumplió un determinado objetivo y luego se han retirado o se han abandonado, y bueno, no las desmerece eso, ¿no? Sencillamente su momento en el tiempo ya ha pasado, como todo pasa, ¿no? En rigor ya se ha sido en todo. ¿Qué más? Porque queríamos aprovechar esta sesión para hablar de algo que no necesariamente tiene esa conexión entre lo urbano y lo digital. Nos tenéis que permitir la licencia aquí, pero que o era en esta sesión o en otras nos parecía todavía un poco más forzado mencionarlo, cuando en realidad está siendo
pues motivo de actualidad y también motivo de nuestras sesiones de tutoría en algunos casos, y puede que lo sean más, porque apunta a la línea de flotación básica de cualquier proyecto, que es la sostenibilidad económica. Ya no hablo del modelo de negocio, sino por lo menos esa parte de que sea sostenible. Entonces, bueno, aquí el crowdfunding, los que hayáis oído hablar de la palabra en inglés, lo asociaréis a lo mejor a iniciativas ya concretas, a proyectos concretos, pero vayamos paso por paso. Sería un poco la financiación o el mecenazgo de las masas, ¿vale? Igual que con crowdsourcing hablábamos, pues la Wikipedia vuelve a ser un buen ejemplo, ¿no? Muchas personas editándola. Aquí estamos hablando de muchas personas con pequeñas aportaciones. La foto es de unos donativos en el Rockefeller Plaza en Nueva York, y yo nunca había visto tantas monedas juntas, así que me parece una buena foto, pero sería esto que veis aquí traducido a las posibilidades que ofrece la red, ¿vale? O sea, la foto es muy buena, pero el tema tal vez no lo sea tanto. Bueno, yo aquí, por el tiempo que hay, yo creo que guías tú, porque lo estás currando ahora con... Bueno, pues hablo un poquito de lo que... Quítale el espacio, es que tiene roto los enlaces al copiarlos directamente de vale, se quedó. Bueno, pues se le quita el espacio y se le da aquí, perdonad los mensajes de error, pero veamos por ejemplo esta plataforma, donde vuelve a ser una coincidencia lo urbano, pero alguien en la portada está pidiendo, digamos, un importe a través del cual, o gracias al cual, podrá crear una suite urbana, una orquesta, grabará un CD inspirado en el entorno urbano, pero solo si, eso es importante, con la condición de llegar a esa cifra que veis a la derecha. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues se hace en difusión, se transmite el mensaje lo mejor que se puede, y eso no lo hace tanto la plataforma como la persona que lleva el proyecto, y solo si llegas a esa cantidad fijada se recibe, en caso de que seas el que propone un proyecto, ¿no? una iniciativa para financiar. Entonces, esos 447 euros que hay ahora, pues ese tanto por ciento en la fecha límite, eso también es muy importante porque está en la mayoría de proyectos de crowdfunding, antes de esa fecha límite que se ha puesto, tiene que llegarse a esa cantidad por la que cada uno puede pagar pues diferentes importes. Ahora vamos a ver este proyecto en concreto que está ofreciendo a cambio de diferentes grados de compromiso en la donación. Pues si aportas 7 euros, puedes descargar digitalmente todos los temas en formato MP3. Si aportas 16, te dedican el CD físico, digamos, te llega a casa. Con 25 apareces también en los agradecimientos del disco, aparte de lo anterior, ¿vale? Normalmente, a medida que se aumenta el importe de la donación o del mecenazgo, pues se incrementa lo que ya se decía antes. Vemos que 3 personas ya han apostado o han aportado esos 25 euros, aportando 50, que es lo que han hecho 5 personas, y eso es interesante porque en los proyectos de crowdfunding la donación suele estar, parece ser estadísticamente siempre, en España por lo menos, alrededor de los 30-35 euros de media. Siempre hay algunos o muchos menores y algunos pocos, pero más cuantiosos. Pues bueno, con 50 euros tienes también la aparición, tienes la invitación a asistir a una sesión especial en el estudio de grabación, o sea, estás acercándote, digamos, mucho más al making del proyecto, puedes descargar fotos especiales, y luego encima puedes ir al concierto, ¿vale? Una persona que ha pagado 100 euros tiene todo eso y mucho más, porque tiene la copia dedicada de las partituras del disco, pueden asistir al estudio en cualquier momento, bueno, en un momento concreto de la grabación, ¿vale? Entonces, este es un poco el modus operandi de la mayoría de plataformas de crowdfunding. Es un tema bastante amplio y muy nuevo que está generando pues bastante expectación. Tenéis links a los 4 que hay actualmente en España o desde aquí. Hay un quinto que es Goteo, que todavía no está publicado y que apunta más digamos, al procomún, o a la posibilidad de que tú, al proponer un proyecto, te plantees cómo hacerlo para el máximo de beneficios posibles de personas y de colectivos, y con el máximo luego de remezcla sobre lo que has producido para que siga aportando al procomún.
y también en hacerlo a lo mejor no solo desde el punto de vista económico, sino desde las habilidades de las personas, desde el tiempo que pueden ofrecer o los medios materiales. Entonces, bueno, hay un ecosistema que yo creo que ya es interesante considerar hoy día en clave de crowdfunding en nuestro país o para proyectos desde aquí, ¿no? Está Sergio comentando que el ejemplo del cosmonauta no hace sino reproducir un poco lo que es el patrón de mercado, es decir, que recubre la idea de financiar la obra sin que haya un cambio detrás de esa obra. Yo conozco muchas opiniones que están contigo, Sergio. Es decir, conozco bastantes opiniones que dicen que lo que está haciendo es una estrategia igual que la que hace Apple, ¿no? Es decir, genera una ansiedad por ver cómo acaba ese producto. Esa ansiedad genera una afiliación acerca de cómo son esos productos y quién llega a ese acceso, ¿no? Es decir, imaginaros que, no me lo conozco, pero imaginaros que os dicen, bueno, pues para la presentación de Apple, si participas con este dinero, bueno, las presentaciones de Apple se paga un fijo, ¿no? Pues imaginaros que en el estreno del cosmonauta tú pagas una entrada un poco más cara simplemente por verlo antes que el resto. Entonces, bueno, va por ahí. De todas maneras, lo que a mí me parece relevante del proyecto es que no están repitiendo el esquema, aunque sea un esquema comercial. Es decir, ellos han construido una lógica y han investigado en esa lógica del prototipo del que tienen ellos, ¿no? Es decir, si hacen chapas, si tienen un plan, si están pidiendo financiación al estilo clásico y al mismo tiempo con esto. Sí, eso es lo relevante, es decir, el resultado, bueno, pues ya se verá, pero el ejemplo se pone muchas veces porque dentro de un mundo que necesita mucha financiación, como puede ser el cine, ellos lo están consiguiendo, al menos aparentemente parece que lo están consiguiendo. Sí, empezó a rodar, aparentemente lo que tú dices, está todo en marcha para producir esa película. Nada, dejarlo aquí yo creo, porque entonces no... A ver, es un tema que va a salir, que ha salido de hecho ya y que saldrá más en los proyectos en concreto para ver si hay alguna parte modular, que eso también es importante, no tiene por qué ser el todo del proyecto, puede ser una parte donde crees que esa financiación colectiva puede funcionar, porque la podéis comunicar de esa manera. Bueno, hablemoslo. Nos podéis hacer más preguntas ahora al final y voy a recuperar un poco la intervención de Sergio mientras nos hacéis las preguntas. Que es la siguiente. Sí. Cuando hablábamos de cómo congregábamos a gente, Sergio comentaba que el cambio, que lo que ha cambiado es el espacio, es decir, que el espacio digital sustituye en parte el espacio público, el lugar de concentración, organización y acción de la gente. Perdón, que creo que me ha faltado una cosa por copiar. Bueno, hablaba de las barricadas luego, ¿no? Exactamente, que al final convergen las calles y las barricadas siempre se hacen allí. Decía también que era una idea que lanzaba. Yo estoy en contra de esta segregación del espacio digital y el espacio tangible. Sí, a mí me parece que el espacio tiene varias capas que coinciden, igual que entendemos que las ondas de televisión están pasando alrededor nuestro para que lleguen a las antenas, es decir, no hay una especie de hilo que conecta una antena con otra y va por ahí nada más, sino que estamos metidos en una especie de mar de... Yo creo que lo digital es eso, entonces segregarlo es entrar en una discusión binaria, ¿no? Es decir, de si sí o si no, aunque para entenderlo... Claro, exacto, yo creo que sí que ayuda. A mí no me da tanto reparo ese binomio, esa separación entre los dos ámbitos, porque nos permite ver hasta qué punto, o sea, estoy de acuerdo en lo que comentas un poco de las redes inalámbricas o de las capas de información que ya nos han rodeado desde siempre por ondas, pero la información que transmiten y la recuperabilidad sobre todo de esa información, ¿no? En qué lugar físico, en qué espacio físico, a través de qué dispositivo y cómo esa información está clasificada, ¿no? Está acompañada de metadatos, marcada, digamos, preparada para leerse en ese momento y en ese lugar, es un cambio brutal, o sea, y es lo que está afectando un poco a lo presencial, ¿no? Entonces todavía lo va a afectar mucho más, eso es lo que creemos. Entonces nos da la impresión de que para observar esa progresión
está la necesidad de separar, ¿no? O, por ejemplo, lo pongo con el tema del espacio público. Está bien que tengamos debate. Está Francesco hablando de espacios híbridos y de un trabajo en el que colaboramos, pero me voy a otra cosa. Está bien que los ayuntamientos le cobren a entidades comerciales como el cine porque utilicen el espacio público, que es de todos y lo mantenemos todos, por hacer sus películas comerciales allí. Ahora, lo que no se entiende es que ese permiso tan bestia llegue al esquema en el que no se permitan ir con cámaras que se supone que no son domésticas, es decir, cuando ya esa especie de... O sea, un ordenador ahora es doméstico, no es doméstico, es profesional y tal. Bueno, entonces, yo creo que las imágenes que se tomasen de espacios públicos que no tuviesen una intención comercial tendrían que seguir siendo públicas. Tienen un autor, tienen claro, un tal, entonces cuando dicen no, la separación está de lo digital y lo físico. Sí, lo digital como representación de lo físico, lo que hablábamos de la memoria y demás, yo creo que tiene que seguir teniendo ese sentido de procomún, de que es un espacio público, etcétera. Sí, porque si no, me da la sensación de que es como si estuviésemos a veces como encerrando pequeñas memorias, ¿no? Sí, también habría que construir como grandes marcos de consenso en los que decir, bueno, pues la foto de una calle, ¿por qué tiene que tener este derecho si la calle es de todos? Si no entramos en unos absurdos como un poco... Sí. Sé que es abre una discusión. No, es que es un tema que yo creo que también hay que ir hablando, o sea, no puedes pararte en un paradigma y plantarte de alguna manera en él porque es todo muy rápido, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa para terminar. Lo primero es que vamos a decir que es la primera vez que diferimos en algo. En las sesiones, y vamos a terminar de la siguiente forma. Vamos a irnos al primer vídeo, que es el de Where the Hell is Matt. Y lo vamos a dejar sonando y con esta idea de cómo este meme de este informático australiano que se fue de vacaciones acabó llevándole a diferentes lugares del mundo cuando su vídeo se hizo famoso y una empresa lo quiso contratar para repetirlo. Y que es una metáfora de lo meméntico, de la participación de la gente en el espacio público. También yo creo que lo es, ¿no? Recuperando las cosas que hemos hablado hoy, lo es también del transmedia. Si se sigue el ejemplo, pues se ve que no solo hay vídeos en ese sentido, ¿no? Que es lo primero que se utilizó. Y bueno, un buen resumen de lo que es la sesión de hoy, ¿no? Le doy al play y muchas gracias por estar ahí. Seguimos en la siguiente sesión.